Aquí están, los planos originales del 2035 de Cantwell Avenue. Me encanta este lugar. Es mi casa, mi hogar, mi castillo. Y tras 9 años pagando la hipoteca, me enorgullece decir que soy el dueño de casi toda la entrada y de parte del baño de invitados. Y aunque no tenemos todo lo que nos gustaría... Oye, ¿qué es mi trabajo? Como por ejemplo un despacho que no sea también el cuarto de jugar. A ver, niño. Es una casa estupenda. Pero por muy maravillosa que sea tu casa, hay algo imposible de controlar. Parece que vais a tener vecinos nuevos. ¿En serio? Tengo una lista. Vaya, qué pena. Teníamos unos vecinos estupendos. ¿Gente agradable? Nunca les conocimos. ¿Que nunca les conocisteis? ¿No venían por aquí? Nunca pidieron nada, nunca dijeron una palabra. Raro, ¿no? Les voy a echar de menos. Que no conozcan. Janine, ¿sabes lo que pasará ahora? Que vendrán los nuevos y les odiaremos. ¿Y por qué les odias ya sin haberlos conocido? Así me ahorro el conocerles. Oh, qué bonito. Oye, nadie dice que haya que amar a los vecinos. Solo la Biblia. Eso es, solo la Biblia. Qué raro que nunca hayáis conocido a vuestros vecinos. Haces que me sienta mala. Siempre tuve la intención de hacerles una lasaña o algo similar. ¿Crees que ya es tarde? Nunca es tarde para tener un detalle. Se fueron hace 10 años. Es demasiado tarde. No tenéis por qué preocuparos. Ah, venga ya. Con la cantidad de gente rara que hay por ahí, no me gustaría nada acabar viviendo al lado de algún indeseable. ¿Nos dejarías un poco de sangre de cordero? ¿A ti te parece que puede haber alguna posibilidad de quitarle las ganas de comprar a cierto tipo de gente? ¿A cierto tipo? Sí, ya sabes, asegurarte de que le enseñas la casa a gente normal. Sí, claro. Sí. Lo contrario a la gente anormal. Exacto. Eso es discriminación. No me refiero a que hagas ese tipo de discriminación. No, hombre, me refiero a una discriminación hacia gente que no sea enrollada. Tal vez no tengamos el mismo concepto de enrollado. ¿Y qué es enrollado para ti? Cualquiera que pueda pagar la casa. Brad. Ah, hola, Doug. ¿Qué haces tú aquí? ¿No estarás pensando en comprar esta casa? Vemos todas las que están en venta. Somos un poco mirones. Ah, ¿os pasáis el tiempo libre yendo a ver casas que no vais a comprar? Claro. Si no, ¿cómo vamos a conocer las casas de los demás por dentro? ¿Tú no lo haces? No me interesa. Pues nada. Voy a llegar tarde a casa de los Parker, así que te dejo. Vale, hasta luego. Oye, ¿cómo ha ido hoy? No sé, dímelo tú. Me has estado espiando toda la puñetera tarde. No, hombre, no. Por cierto, el tío del jersey amarillo te ha mangado el boli. Voy a por mis cosas. ¿Qué cosas? Las galletas que he hecho es una táctica de venta. Consiguen que la casa huela a hogar feliz. ¿Ah, sí? Pues yo quiero un poco de esa táctica. ¿Bonita casa? Sí. Pero que muy bonita. Preciosa. Dios mío. Me encanta esta casa. ¿Que quieres comprar la casa de al lado? Sí, Janine, pero si lo dices así, parece una estupidez. Es que te has vuelto loco. No, cariño, no, es que no lo entiendes. La casa es alucinante, Janine. Creo que es la casa de nuestros sueños. Doug, no estamos buscando casa. Ya tenemos casa. ¿No la ves? Estás en ella. ¿La ves? Sí, pero es que no has visto la otra, Janine. Esa casa tiene todo lo que queremos. Tiene un patio enorme, enorme, y una piscina, y una barbacoa empotrada, no portátil como la nuestra. Y tiene un ventanal mirando al jardín como tú querías, y no te he contado ni la mitad. Vale. ¿Qué es la otra mitad? La otra mitad te voy a contar cómo es, Janine. Es muy hogareña. Es hogareña a la vez que inmensa, cariño. Tienes que ver la inmensidad hogareña de esa mansión. La inmensidad hogareña. Hemos ahorrado, hemos sido buenos. Podemos hacerlo. No, yo he ahorrado. Yo he sido buena. Tú te compras todo lo que ves. ¿Te acuerdas de aquel coche horrible? Janine, te lo juro, es exactamente el coche que necesitamos.
Doug, es feísimo. No es feo, tiene presencia y se convierte en tienda de campaña para cuando acampemos. ¿No acampamos? ¿Por qué no tenemos este coche? Me lo llevo. Ha venido una pareja japonesa justo antes que ustedes y quiere este mismo coche. Iban a pagar 2.000 más. Le doy 3.000. Ya, pero eso es otra cosa. Solamente te pido que vayas a ver la casa y que vayas con la mente abierta. No hay por qué comprarla. De verdad, no hay por qué comprarla. ¿En serio? ¿Me prometes que solo verla? Solo eso. De acuerdo. Siempre he querido verla por dentro. Bien, porque eso es lo único que te pido. Y cuando vayamos, no me digas nada. Solo hablaré yo. Vale. Vamos ahora. ¡Qué pesado! Es espectacular. Como pueden ver, 2 frigoríficos contiguos, un fregadero enorme y cerámica italiana pintada a mano. Una auténtica cocina de ensueño. Esta casa tiene todo lo que necesita una pareja. Fíjense en la sala de estar, por ejemplo. Créanme, es una casa para entrar a vivir. Solo tienen que traer el cepillo de dientes. Cielo, ¿por qué no tratas a nuestros amigos como si fueran personas normales? Hago mi trabajo, nena, mi trabajo. Pues para. Janine, ¿te has fijado? En la cocina hay un ventanal como el que tú querías. Doug, Lo siento. ¿Menciona el ventanal? ¿qué te parecen los armarios? Es el metal, ¿verdad? Los tiradores son de los baratos. Oye, disculpa, mi vida. ¿Qué? Es mi amiga y le doy un consejo. Pues para. Esta es la zona de la diversión. Tiene todo lo que puedan necesitar, como esta piscina. ¿Qué les parece esta piscina? Que sí, que es una piscina. Ni yo puedo creérmelo. ¿La estás perdiendo? No la estoy perdiendo. La estoy convenciendo. Me encanta que hayan podido venir a ver la propiedad hoy porque tenemos varios postores. ¿Postores? ¿Más postores? Oh, no, Janine, ¿has oído? ¡Más postores! Nosotros, ¿cuánto pides por la casa? Voy a tener que pedirte que vuelvas a casa y me esperes allí. Vale, me callo. Con tanto espacio no entiendo por qué el baño principal no es más grande. Bueno, si el baño que hay no le gusta, existen planos para construir otro. Y en este barrio siempre recupera uno el dinero que invierte en reformas. Conoce el barrio, Zack vive aquí al lado. Entonces no tengo que contarle lo estupendo que es el colegio. ¡Ay, Dios! Joya. Por favor, di algo. No me vas a decir nada. ¿Qué te ha parecido? Me gusta. ¿Y? La casa es bonita. Venga, Janine, es mucho más que una casa bonita, Bueno, ¿no? sí, es una casa muy bonita, pero es que no estamos buscando casa. Ya, pero reconoces que es muy bonita. Que sí, Doug. Es preciosa la casa. Ah, así que ahora es preciosa. A ver, ¿qué quieres que te diga? No quiero que me digas nada, solo quiero que lo pienses. Vale, ¿Vale? vale. Solo quiero que pienses que tomas el sol junto a la piscina, bebiendo un cóctel que yo te he preparado en nuestro bar, y en los niños jugando con todos sus amigos en nuestro jardín, porque es el más grande de todo el barrio. Esa no es nuestra vida. Aquí no, pero allí sí sería nuestra vida. Escucha, Doug, no te voy a negar que es una casa ideal, pero mudarnos... ¿Cómo vamos a mudarnos ahora? ¿Y por qué no? Oye, cariño, no vas a poder dormir por las noches sabiendo que hay una pareja al lado que está viviendo tu vida en la casa que tú te mereces. Estarías genial en la piscina. Ya lo sé. Quiero verte en la piscina. De acuerdo. ¿De acuerdo? Hagámoslo. ¿Quieres que la compremos? Sí, quiero comprarla. ¡Quiere comprar la casa! He apuntado vuestra oferta por la casa de los Cali. Ahora hay que limpiar la vuestra hasta que brille. Conseguiré venderla a un precio digno de las mejores. Os ruego que disculpéis a mi marido. Brad, no hace falta que apuntes tu nombre. Ya sé quién eres. No, insisto. No quiero que nos trates mejor que a los demás. Hoy somos parte de la multitud. Brad, Brenda, ¿qué hacéis aquí? Habéis estado en mi casa muchas veces. No con estos ojos, amigo mío. Son ojos de comprador. Santo Dios. Esa chimenea es horrible. Bueno, ¿qué te parece? ¿Está yendo bien? ¿Qué opinas? ¿Cómo va la cosa? Porque tú, como has hecho esto antes, sabrás si alguien tiene interés o no. Vamos, digo yo. Pues... Podría ser cualquiera, ¿no? Porque supongo que de los que están, podría ser cualquiera. ¿O no te corazón? ¿Recuerdas cuando te enseñé la casa de los Cali? Ajá. ¿Recuerdas que los Cali no estaban? ¿Por qué lo dices? Hola, ¿qué tal? Soy Sacte. Soy Marjorie. Hola. Y él es Don. Hola. Hola, soy Doug, el propietario actual. ¿Quieren que les enseñe la casa? Por supuesto. Es una casa adorable. Está muy bien. Ah, que es un lugar especial. Todo es prácticamente nuevo. ¿Ven esos arcos? Están por toda la casa. Sí, traigan el cepillo de dientes.
Hola, soy Janine Barber. La casa es mía. Oh, pues me encanta. Gracias. Hola. ¿Para cuándo es? En 7 semanas. Necesitamos una casa ya. ¿Queréis verla? Sí. Sacte. No, gracias. Disculpe, es una llamada importante. Tranquilo, adelante. Gracias. Hola, ¿qué pasa? Te lo juro, Doug. ¿En serio? Este lugar me parece increíble. Gracias, hombre. ¿Lleváis mucho tiempo mirando? Sí. Sí. Es muy difícil encontrar un sitio que te guste desde el primer momento. Pero entras en una casa como esta y de pronto dices, ¡vaya! Sí, ya lo sé. Estuvimos en la casa de al lado y es una basura comparada con esta. ¿Eso crees? Sí, no tiene el calor que tiene la vuestra, ¿entiendes? La verdad es que no lo tiene, ¿eh? Esta tiene buenas vibraciones. Al entrar sabes que es para ti. ¿Alguna vez has sentido eso? Una o dos veces. Uy, qué estantería tan fantástica. ¿Es empotrada? Me encanta esta casa. Es la mejor casa de toda la historia inmobiliaria. No cambies de tema. Estábamos... Levanta, tenemos que irnos. ¡A pie de pista! Muchas gracias. Una tarta buena. Sí. Cierra los ojos. Da, llámala. Doug, Janine, venid aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya está. La casa es vuestra. ¿Ya es nuestra? Eran los Halley. Aceptan vuestra oferta. Es vuestra. ¡Ay, Dios mío, qué emocionante! ¡Vaya! Enhorabuena. ¿Dónde está la casa nueva? Lo creas o no, es la casa de al lado. Antes bromeaba. Es una casa increíble. Cariño, yo también bromeaba. No quiero vender esta casa. Por ahí viene el nuevo propietario. ¿Has hecho las maletas? No, el trato no está aún cerrado del todo, ¿verdad? Nah, faltan un par de cosas. Siéntate, amigo. Te invito a tomar algo. Bueno. Claro que gracias a mi comisión, en realidad pagas tú. Oh. qué gracioso. En el mundillo de la inmobiliaria hay mucho sentido del humor. ¿Qué quieres tomar? No voy a comprar la casa. Espero que eso sea el nombre de un cóctel nuevo con pajita. Oye, Zack, lo siento. Lo he estado pensando y de verdad que no puedo. ¿Por qué no puedes? No lo sé. Creo que de pronto me he dado cuenta de lo mucho que me gusta mi casa. Tiene demasiados recuerdos y no los voy a cambiar por una piscina. No podías haberlo pensado antes. Zack, ya sé que se me ha ido un poco la cabeza, pero tienes que hacerme un favor. ¿Un favor? No te he metido la pata del taburete por el culo. ¿No es favor suficiente? No quiero que Janine sepa que fue un capricho momentáneo. Como se entere, me lo echará en cara el resto de su vida. Notará que pasa algo cuando acabéis viviendo puerta con puerta. Podemos decir que no me dan el crédito. O que hay humedad en las paredes. O tengo una mejor, que apareció un postor con otra oferta descomunal. Esa es buena. Es buena idea, ¿no? No puedo hacer eso. ¿Por qué no? No puedo, es inmoral. Pero es buena idea, No puedo. Claro que puedes. No había más postores. ¿Qué? Erais los únicos. ¿Tú dijiste que había más postores? Claro que te lo dije, me dedico a vender casas. ¿Y mentir en algo así no es inmoral? ¡No! Deciros que la cerámica estaba pintada a mano, sí fue inmoral. Hola, cielo. Maravilloso beso. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Solo quiero que sepas que te quiero y que cualquier cosa que hagas o que digas no podrá hacerme cambiar de opinión. Vale. ¿Es en serio? Nada, porque te acepto como eres, a pesar de tus defectos. De hecho, me encantan tus defectos. Janine, un diamante sin defectos sería, en fin, ya sabes. Más valioso. No ha sido un buen ejemplo. Ven, Doug, los Halley están aquí. Ya saben que hemos comprado su casa. ¿Que los Halley están aquí? ¿A qué diablos han venido? ¿A darnos la enhorabuena? ¿Ah, sí? Pues, Dios mío, oye, vamos a hacer una cosa. Yo me escondo, y tú les echas a patadas. Vale. ¿Qué quieres decir? No quiero la casa. ¿Qué? Que no quiero su casa. ¿Cómo que no quieres la casa? Es que te has vuelto loco. Por lo menos estoy siendo sincero contigo. Podría haberle dicho a Zack que se inventara alguna historia como que había mejor postor o... No puedes hacerme esto. Ya hemos comprado la casa. Los Halley aceptaron la oferta. Vamos al salón a hablar con ellos. Yo no quiero hablar con los Halley. Como soy la única que razona aquí, voy a hacer esto. Dejar que recapacite sobre ello. No quiero hacerlo. Pues vas a tener que recapacitar. Y si después de eso sigues convencido de que no quieres la casa, veré lo que hago. ¿Vale? No quiero pensarlo. He dicho que lo hagas. Hola, él es Doug, mi marido. Ellos son Nancy y Steve Halley.
¿Qué tal todo? Bien, muy bien. sí. Hola. Hola. Hablábamos de lo curioso que resulta que para conocernos hayáis tenido que comprar nuestra casa. Sí, es muy gracioso. Sí. Es que la vida es muy rara. Sí que lo es, sí. Creo que os va a encantar vivir en nuestra casa. Da, ¿qué te parece el bar? ¿Ah? ¿Es un regalo para ti? Pero el whisky nos lo llevamos. Que hayáis comprado nuestra casa tan rápido para nosotros ha sido como una especie de bendición del cielo. Sí, mudarnos a Nueva York dependía de la venta. Cuanto antes nos vayamos, antes empezará Steve a ganar dinero. Sí. Tengo que trabajar. Claro que sí. Y cuanto antes. Sí, sí, voy a decírselo. Ni te atrevas. Debo hacerlo. Ni vas a pensarlo. No, tú dijiste que tenía que pensarlo. Yo no dije que fuera a hacerlo. ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Sí, pero no vamos a comprar vuestra casa. Sí, vamos a hacerlo. No, ¿qué va? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿No vais a comprarla? ¿Que no vais a ¿Es que no comprarla? os gusta la casa? No, me encanta vuestra casa, pero la mía me gusta más, eso es todo. Me gusta más la mía. Janine dijo que te encantaba Sí. la casa. Le encanta la casa. Pero ya no quiero comprarla. La vamos a comprar. No lo haremos. Sí, lo haremos. Que no. Que sí. No entiendo nada. ¿Qué está pasando Steve, aquí? tienes que hacer algo. ¿Cómo qué? Iban a comprar la casa y ahora no la Dijisteis compran. que ibais a comprarla. Ahora dicen Dijeron no. que la querían. ¿Están drogados o qué? ¿Sigues enfadada conmigo? No, Pues pareces estarlo. todavía lo estoy. Muy enfadada. Mucho. Pero no conmigo. No. ¿Quieres que te diga la verdad? Estoy enfadada, pero conmigo misma. ¿Por qué? ¿Qué has hecho tú? A hacerte caso. Eso es. Se me olvidó que yo sabía muy bien cómo eres, tu forma de pensar y tu forma de actuar. Me subí al carro de tu entusiasmo y me he caído, así que me siento fatal y quiero vomitar. Ya sabes que lo lamento y... No lo hagas. Tampoco has hecho nada malo. No es culpa tuya, es tu forma de ser. Yo soy la que se ha equivocado, soy idiota, yo sí que lo lamento. No, venga, no seas tan dura contigo. Cuidadito, Doug. Perdóname, de verdad que lo siento. Pero si te fijas bien en mi forma de ser en general, si lo miras por el lado positivo, creo que el hecho de ser tan impulsivo nos ha traído algunas cosas buenas. Nunca nos ha traído nada bueno. No digas eso. Creo que la he encontrado. ¿He encontrado qué? La mujer con la que quiero vivir. ¿Pero de qué estás hablando? Es posible que ahora pienses que soy un poco raro, pero muy pronto te enamorarás de mí. Luego nos casaremos y tú irás a la facultad de medicina mientras yo empiezo mi propio negocio. Luego serás médico y nos compraremos una casa. Después tendremos hijos y perros y envejeceremos juntos. Nuestra vida será perfecta. ¿Es nuestra primera cita? Solo digo que si yo no fuera como soy, quizá ahora no estarías tumbada aquí. ¿Y eso sería malo? Sería malísimo. Estás como un cencerro. Bueno, ¿sabes qué? Yo también te quiero. Ya lo sé. Así que en vez de mudarnos, arreglamos nuestra casa y prometimos que solo tendríamos ojos para ella. Llegamos a la conclusión de que si nosotros cambiábamos, ella podría cambiar con nosotros. El único problema es que nadie quiso comprar la casa de nuestros vecinos. A nosotros, sin embargo, no nos molesta porque una vez que les conocimos, nos cayeron muy bien. ¡Hola, Steve! ¡Hola, Nancy! ¡Vete a la mierda, Barber! ¡Bésame el culo, imbécil! ¿Tú crees que venderán la casa alguna vez? Ay, Dios, eso espero.